Bueno, ¿qué tal? Les damos la cordial bienvenida al 14º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez en su modalidad virtual. El tema es desafíos en conservación de fauna silvestre a raíz de la pandemia por COVID-19. Este seminario está organizado por el Laboratorio de Vertebrados del Departamento de Biología Comparada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y hoy tenemos el gusto que nos acompaña el doctor Eric Cristóbal Oñate González de la Facultad de Ciencias Biológicas Aquí de la están las dos. Universidad Autónoma de Nuevo León. Este, Él nos va a presentar el tema situación del manejo de tiburones y rayas en México durante la pandemia por COVID-19. En este momento, la doctora Graciela le va a hacer la reseña curricular. Adelante. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a conferencia del Seminario Rafael Martín del Campo. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a ustedes un especialista, el doctor Eric Cristóbal Oñate González. El doctor tiene la licenciatura en Biología en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la Universidad Autónoma de México, y estudió la maestría y el doctorado en Ecología Marina en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, en el CICESE. Actualmente, el doctor Oñate es profesor titular A de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es responsable del Laboratorio de Ictiología y la colección ictiológica de la misma universidad. Ha trabajado en estudios biológicos y ecológicos de tiburones y también se ha dedicado a la ecología de peces óseos. Asimismo, ha participado como autor y coautor en 12 artículos científicos, en 2 capítulos de libro y además de 4 artículos de divulgación es autor. También ha participado en diversos congresos nacionales como internacionales y como revisor en diferentes artículos científicos en revistas indizadas. Ha participado como director de diversas tesis de licenciatura, así como expositor en diferentes congresos nacionales e internacionales. Fue partícipe en la elaboración de programas de monitoreo y conservación de tiburones, como el Programa de Acción para la Conservación de Tiburones y Rayas en Áreas Naturales Protegidas y el Programa de Acción para la Conservación de las Especies PACE Tiburón Blanco. Actualmente, además de los proyectos de investigación con peces óseos, imparte clases a nivel licenciatura y posgrado, está dirigiendo varias tesis de licenciatura y es editor asociado de la revista Biología y Sociedad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El título de la ponencia, como ya lo dijo Noé, es Situación del manejo de tiburones y rayas en México durante la pandemia de COVID-19. Bienvenido, doctor Oñate. Nos da muchísimo gusto contar con su participación. Adelante, doctor. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, les agradezco mucho la invitación y esa presentación. Realmente me siento muy halagado por la invitación y nuevamente quiero aprovechar para felicitar por estos eventos que están ustedes teniendo. Y para no quitar más tiempo y aprovechar, pues voy a iniciar, si me permiten. Y bueno, este es el título, como ya lo mencionaron, Situación del manejo de tiburones y rayas en México durante la pandemia por COVID-2019. Quiero resaltar antes de iniciar que actualmente, estando trabajando en la universidad, he dejado un poquito de lado el trabajo con tiburones y rayas. Sigo haciéndolo con colegas, pero pues, estando ahorita aquí en Nuevo León como encargado del laboratorio, pues entonces estoy también trabajando ecología de peces óseos. Y aún así agradezco mucho la invitación y bueno, espero que podamos ver algo interesante el día de hoy, que podamos sacar mucho conocimiento, ¿no? Y podamos platicar entre nosotros. Ya han habido pláticas no dudo que les han platicado, han visto ustedes cómo está la situación actual o cómo fue la situación de la pandemia del COVID. No quiero extenderme mucho en esta parte técnica, enfermedades, etcétera.
Sin embargo, sí creo que es importante que tengamos un contexto, en este caso, un contexto temporal, para ver cómo se fue desarrollando desde el punto de vista social y el efecto a la sociedad y a los diferentes sistemas productivos, y cómo esto, pues, después llevarlo hacia la parte de las pesquerías de tiburones, ¿no? Y entonces lo que vemos de una manera general, por ahí del 9 de enero de 2020, se hace la identificación del coronavirus, de este SARS-CoV-2, y a partir de ahí empezamos a tener una serie de situaciones que podemos ver en esta tabla. Por ejemplo, entre el 11 y 12 de enero se hace la primera defunción. Por el 13 de enero empieza el primer caso importante en Tailandia, y ya lo importante para nosotros es que para el 28 de febrero se tiene el registro del primer caso de un infectado aquí en México. El 11 de marzo, discúlpenme porque quería ir apuntando, perfecto. Para el 11 de marzo, pues ya empezamos a tener, ya se declara a nivel mundial, la OMS ya lo declara como una pandemia, esta situación, y para el 18 de marzo tenemos, esto ya de 2020, para el 18 de marzo tenemos nuestra primera defunción aquí en el país. De esta manera, a partir de este momento, para el 23 de marzo, se desarrolla la política nacional de diferentes estrategias para tratar de disminuir los contagios por este virus, por esta enfermedad, y se estipula lo que es la sana distancia, entre otras diferentes estrategias que ya venían tomándose a nivel internacional. Y bueno, empezamos a adoptarlas, el uso de cubrebocas, diferentes el uso de bactericidas, el uso de alcohol, sanitizantes, etcétera, ¿no? Para el 1 de abril viene la declaratoria ya como una fase de emergencia en México, y esto nos lleva a empezar a tomar diferentes estrategias, diferentes modalidades en las cuales se detienen muchas de las actividades en el país, muchas de las actividades económicas se detienen, bueno, ya de manera oficial, ¿no? Ya desde antes se venían deteniendo, por ejemplo, las escuelas ya habían cerrado para ese entonces, estaba existiendo mucha enfermedad, estaba incrementándose mucho el número de enfermos, estaba incrementando también el número de funciones, y lo que quiero resaltar en esta parte es el gran desconocimiento que se tenía acerca de esta nueva enfermedad, acerca de este nuevo virus, lo que llevó a muchas afectaciones desde el punto de vista social, no solamente desde el punto de vista de la salud, que hubo defunciones, ¿no? Entonces hubo realmente muchas afectaciones a la salud, pero desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico también empezamos a tener grandes afectaciones. Vemos que por ahí del 1 de junio empiezan lo que se conoce, se empiezan a retomar algunas actividades conocidas como esenciales, y esto principalmente porque la situación económica empezaba realmente a mermar en mucha de la población. Por ahí del 9 de octubre se empiezan a tomar diferentes estrategias desde el punto de vista epidemiológico, y la vacunación en México empieza el 24 de diciembre. Esta vacunación, que debemos de recordar, no es para no contraer el virus, sino más bien para que los efectos del virus, la enfermedad, no nos pegue tan fuerte. Y realmente la tendencia que se ha mostrado hasta ahora es una disminución en las defunciones en cierta manera, y una disminución también en la gravedad de los efectos, ¿no? Sin embargo, estamos viendo aquí que es el 21 de enero, cuando se presenta un mayor número de casos de incidencia, y a partir del 21 de enero ya estamos hablando de 2021. Esta gráfica, como lo podemos ver, fue de la Secretaría de Salud. Y a inicios del año pasado, de 2021, pues ya empezamos poco a poco empezar a disminuir. Había mucho más conocimiento acerca de esta enfermedad, diferentes estrategias poblacionales que empezaban a ayudarnos. Sin embargo, teníamos afectaciones, y estas afectaciones se vieron desde diferentes puntos, desde diferentes aspectos.
Uno de ellos, de los más importantes, la parte de la salud. Y no solamente la salud física. Con respecto a la salud física, pues vino todas estas afectaciones que, repito, no quiero entrar en eso, pero también la parte emocional y la parte mental también tuvo una gran afectación. No solamente en este estudio está enfocado, en este estudio de la UNICEF de 2021, está enfocado hacia la niñez, pero no solamente para los niños para la niñez tuvimos estas problemáticas, también la verdad es que muchos de los adultos sufrimos, empezamos a tener problemas de presión, y esto nos llevó a diferentes problemas con respecto al trabajo, con respecto a las actividades socioeconómicas, etcétera, ¿no? No quisiera entrar mucho en esa parte, pero algo que sí es importante es cómo afectó para 2020 y la continuación 2021. Mucha de la información que les voy a presentar es más enfocado hacia 2020, que es donde se tienen muchos de estos estudios, pero uno de ellos es la afectación hacia los empleos. Y desgraciadamente existe una desigualdad por género, no solamente en este país, sino a nivel mundial. Y entonces lo que estamos viendo en esta tablita o en este esquema de aquí es, en general, ¿qué es lo que se sabe acerca de empleos informales? Es decir, como bien lo saben, empleos que no tienen una seguridad social, que no tienen un sueldo fijo, que no tienen prestaciones. Y en general a nivel mundial se sabe que existe un 58% de mujeres que llevan a cabo este tipo de actividades y un 63% de hombres que llevan a cabo estas actividades de empleos informales. Vemos que esto es muy dispar cuando cuando ponemos atención en África, en el África subsahariana, en el cual el 92% de las mujeres son las que llevan a cabo las actividades de empleos informales. El 91% en Asia Meridional, y bueno, en América Latina y el Caribe esto está relativamente más equilibrado, tanto hombres como mujeres tienen esta paridad con respecto a los empleos informales. ¿Por qué estoy mencionando esta cuestión de los empleos informales? Porque cuando viene la pandemia y cuando empiezan a venir todo este incremento en las enfermedades, en los casos y demás, una de las grandes afectaciones fue a los empleos informales. Los empleos informales se vinieron abajo, dejaron, al menos hablando específicamente del país, dejamos de tener los empleos en la calle, las diferentes tienditas, los diferentes puestitos de la calle. Todo este tipo de actividades económicas afectó grandemente a las familias mexicanas, y no solamente mexicanas, como muestra en general este diagrama que tengo aquí, pero enfocándonos en México, la verdad es que la pandemia generó grandes afectaciones. La economía familiar, en particular de los niveles socioeconómicos medios y hacia abajo, fue en los que se vio más afectado, ya que muchas de las familias en las cuales alguno de los dos padres eran el sustento económico, o una de dos, o se quedaron sin trabajo o desgraciadamente fallecieron, y por lo tanto la economía familiar y la economía estatal, regional y por ende la economía nacional realmente presenta una gran afectación debido a esta pandemia. Y esto, bueno, nuevamente, dejando un poco de lado la parte de la salud, enfocándonos en los aspectos socioeconómicos. Y esto no solamente ocurrió en México, ocurrió a nivel mundial. Y bueno, al ser las pesquerías, a las actividades pesqueras, al ser actividades productivas, pues también se fueron impactadas por esta pandemia del COVID-19. Este es un esquema, nada más quiero mencionarlo rápidamente, de Pita et al. En 2021, que hicieron un trabajo a nivel global, no es en México, es a nivel global. De hecho, en este trabajo solamente entrevistaron a algunas investigadores, entrevistaron a permisionarios y entrevistaron a gente que se dedica a la pesca recreativa. Esto no es pesca comercial. Cuando hablo de pesca recreativa, estoy hablando de pesca deportiva, pesca en la cual no se saca un beneficio económico de lo que se pesca. Entonces, sin embargo, estas actividades son importantes, pero sí quiero resaltar que este trabajo que les estoy mencionando, o esta gráfica que estoy mostrándoles aquí, es de un estudio que se hizo en Europa principalmente. Solamente 2 países de Sudamérica fueron entrevistadas personas de 2 países de Sudamérica, Argentina y Brasil.
Y bueno, en general, principalmente fueron, les repito, investigadores relacionados con la pesca deportiva o la pesca recreativa. Y esta es la percepción en general que ellos observaron de que inició la pandemia a todo el proceso de 2020. Y ellos mencionaban que desde el punto de vista ecológico sería el que más o menos tuvo beneficios gracias a la pandemia del COVID, y esto en gran medida por la disminución de la presión pesquera, en este caso deportiva, repito, la disminución de la presión pesquera sobre los ecosistemas, sobre los cuerpos de agua dulce e incluso a nivel marino de agua salada, pero mencionaban su percepción es que sí había un ligero incremento, una ligera mejoría, pero realmente la mejoría no fue tan drástica o no ha sido tan drástica para estas entrevistas, ¿no? Que les repito, es hasta diciembre de 2020. El resto de los impactos al acceso hacia llevar a cabo estas actividades disminuyó por completo. La economía tuvo una gran afectación en estos lugares, y todo esto en conjunto, el bienestar de los pescadores recreativos, el bienestar de la gente que se dedica a esta actividad, pues realmente tuvo una disminución su bienestar. Pero esto es pesca recreativa. ¿Qué sucede con la pesca comercial? Es lo que nos toca a nosotros, ya que en general vamos a estar hablando de la pesquería de tiburones y rayas. Sin embargo, la cual es principalmente una actividad económica, una actividad comercial, de la cual se capturan organismos y estos son aprovechados de diferentes formas, ya sea como alimento de la carne, de las aletas, pero también, por ejemplo, los dientes se utilizan como ornato, las mandíbulas también se utilizan como ornato, las pieles son utilizadas para hacer diferentes, en textiles, para hacer también algunas lijas. El cartílago también es utilizado desde el punto de vista medicinal. Entonces, a nivel mundial, en general, sí se hace uso de este grupo de organismos, ¿no? Tiburones y rayas, que me voy a estar refiriendo a ellos ya sea como tiburones y rayas o como elasmobranquios en general, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estas gráficas es de un estudio que se hizo por la FAO, que salió en 2020, y habla acerca de las afectaciones de las pesquerías en general a nivel global. Esto no es exclusivamente tiburones y rayas, esto es pesquerías en general. Llámese peces óseos, llámese crustáceos, llámese moluscos en general, ¿ok? ¿Cuál es la percepción? Primero, desde el punto de vista del empleo, según este estudio, hubo una gran disminución en los empleos. Y esta disminución en los empleos no solamente se vio en las actividades pesqueras como tal, es decir, no disminuyó solamente el número de empleos para pescadores, para los que se dedican, los que se suben a las embarcaciones, a las pangas o lanchas, que son la pesquería ribereña, o a los barcos, la pesquería industrial, no solamente a estos, sino también, como vemos en esta gráfica de aquí, tenemos una disminución de un 27% también con respecto a los empleos de los que trabajan después de que se capturan. Es decir, cuando todo lo que se captura llega a los puertos de desembarque y ahora hay que procesarlos. Hay que limpiarlos en las enlatadoras, hay que quitarle las escamas, eviscerarlos, es decir, quitarle todo estómago, todas las vísceras, todo este sistema de procesamiento, el transporte, etcétera. Y no solamente desde el punto de vista pesquero, también las actividades de acuacultura, que es estas actividades en las cuales de una forma artificial se mantienen en cautiverio, en cultivos, si lo quieren llamar de esta manera, diferentes especies y diferentes ejemplares de especies acuáticas para hacer un aprovechamiento de ella para con diferentes fines. No quiero detenerme tanto en esta parte. Y esta disminución en los empleos que es mostrada por la FAO a nivel mundial se observa o está muy relacionada por lo que es la demanda de los productos acuícolas, la demanda de los productos acuáticos, la demanda de mariscos, de pescado, incluso de algas, aunque no está tan metido aquí esta pesquería, pero veamos cómo también hubo una disminución en la demanda, es decir, el mercado, nosotros, el pueblo que los comemos,
dejamos de querer estos productos. Y en gran medida tiene muchas aristas, hubo mucha situación que provocó esto a nivel mundial, y esto es por cierres de mercado. Voy a repetir algunas de las actividades o algunas de las consecuencias para cuando hablemos de México en particular, pero disminución de mercados, cierres de restaurantes, la gente ya no salía a los mercados a comprar, y entonces el producto fresco dejó de tenerse o disminuyó el acceso al producto fresco, y no solamente en los mercados domésticos. Definitivamente, una de las grandes afectaciones a nivel mundial fue la exportación, y esto por los cierres de los mercados, los cierres de las fronteras. Entonces, realmente estas afectaciones a esta disminución en la demanda, en el poder vender los productos, que el poder vender que lo que se capturaba lo comercializáramos y obtener una ganancia de eso, pues finalmente tuvo un efecto negativo también sobre el empleo y sobre el bienestar de las poblaciones. Y esto es a nivel mundial. Pero no solamente fueron estos efectos negativos, si lo queremos ver de esa forma, con respecto a la pandemia del COVID. Vemos también, este es otro reporte hecho también por la FAO, el Sistema Alimentario y COVID-19 en América Latina y el Caribe, enfocándose principalmente en esta región, ¿no? Donde no entramos nosotros, pero sí es importante porque en este estudio se observa que los principales efectos que tuvo la pandemia, que tuvo toda esta situación con el COVID, fue entre ellos disminución de la demanda, que ya lo mencionamos, limitación de los suministros. Empezó a disminuir todo aquello que se utiliza en las plantas procesadoras para arreglar y armar las artes de pesca que se utilizan para ir a pescar, para darles un mantenimiento a las embarcaciones. Es decir, todo aquello que es utilizado para llevar a cabo las actividades pesqueras, no me voy a meter con la parte acuícola, pero también para la parte acuícola, disminuyó, y por lo tanto esto reduce la calidad y reduce, incluso empieza a generar que muchas se empiecen a echar a perder y por lo tanto ya no puedan ser útiles y ya no se puede llevar a cabo la actividad pesquera, ¿ok? También las industrias, las cooperativas, es decir, los barcos pesqueros o las cooperativas que salen a pescar en las embarcaciones ribereñas, que como ya les comenté son las lanchas o conocidas acá en la tierra como las pangas, ¿no? Bueno, en Baja California, donde yo estudié, empezó a haber falta de personal por las diferentes razones ya mencionadas. Desgraciadamente decesos de varios de los pescadores. Repito, esto es América Latina, pero podemos darnos una idea que también fue, o sea, no es exclusivo de América Latina y el Caribe, o sea, en México también hubo afectaciones, pero estoy hablando de datos, ¿no? No solamente lo que yo creo, sino datos que estamos viendo publicados, ¿ok? No. Entonces disminuyó el personal, no solamente pescadores, recuerden, estamos hablando de pesquería, por lo 90, tanto, lo que pescamos, 90 o más el tratamiento después de que llega el producto a los campos pesqueros. Vuelvo a repetir, la limpieza, quitarle las escamas, quitarles todo el esqueleto a los crustáceos, todo el procesamiento de enlatadora, todo el procesamiento de empaquetado, congelarlos, el transporte a los mercados, o sea, toda esta cuestión. No solamente es importante que lo estoy repitiendo porque es importante que lo tengamos bien presente, porque cuando hablamos de falta de personal no es solamente afectación directa a los pescadores, sino, por ejemplo, en muchas cooperativas pesqueras, en muchas industrias, las esposas de los pescadores, hijas e hijos de los pescadores y gente de la comunidad participa en estas actividades, y entonces la afectación por el COVID terminó generando esta falta de personal. Aunado a eso, también se encontró informalidad, también se observó mucho en esta cuestión del miedo, en esta cuestión del desconocimiento, de no saber qué es lo que se iba a pasar, cuáles son las medidas, realmente el desconocimiento de qué tan grave, qué tan fácilmente se está transmitiendo, etcétera, etcétera, pues también generó informalidad por parte de los trabajadores, en este caso pescadores y todo lo que ya mencioné, ¿no? También se vieron afectaciones en el transporte de los productos de muchas de las regiones pesqueras, de los campos pesqueros, para de ahí
valga la redundancia, transportarlos o llevarlos hacia los mercados. Y este transporte no es nada más un camioncito en el cual suban todo y nos lo llevamos. Muchas veces tienen que ser congeladoras, camiones con congelador para que se pueda mantener lo más fresco posible, y se cerraron muchas vías de comunicación y por lo tanto ya no empezó a haber transporte. Y esto solamente pensando desde el punto de vista local. Ya mencionamos anteriormente que en un mercado de exportación, ni soñarlo, ¿no? O sea, por completo se cerraron muchos mercados. Otro de los grandes problemas es que existió o se percibió esta disminución en la seguridad social. Muy pocos de los integrantes o de los que llevan a cabo, que están relacionados con las actividades pesqueras, cuentan con seguridad social, y pues con una afectación pandémica como la que se presentó, como la que tenemos, pues realmente afectó grandemente, no solamente a la salud de los pescadores, a la salud de sus familias, y por ende, con todo esto, a los ingresos, ¿ok? Al ingreso económico, al ingreso de los diferentes, se me fue ahorita la palabra, los diferentes actores que están dentro de estas actividades, ¿no? Y otra problemática a la que se enfrentaron, que se dieron cuenta en este reporte, pues es todo este sistema, esta estructura que existe en las pesquerías, en las cuales en general está en los pescadores, y estos pescadores le venden a un intermediario, y ese intermediario le vende a veces a otro intermediario, y ese otro intermediario se lo vende ya al mercado. Y muchas veces, no muchas veces, realmente hay una gran disparidad en cuanto a las ganancias. Entonces, si de por sí disminuyen los precios, si de por sí tenemos una disminución en los ingresos, pues esta estructura general que tenemos en muchos países de América Latina, México definitivamente es uno de estos países con una mala estructura en las pesquerías, ¿no? Pero todo esto anterior estábamos hablando de pesquerías en general. Pero vamos a enfocarnos en la razón por la cual anda un servidor por acá, ¿no? Ver qué está pasando con tiburones y rayas, ¿ok? Recientemente Pacureo, espero no mencionarlo mal, Pacureo, y colaboradores en 2021, y hay otros dos trabajos también publicados recientemente que hablan acerca de un análisis global de las especies de tiburones y rayas. Este trabajo en particular está mencionando, se está enfocando en especies oceánicas, ¿ok? Entonces, lo que ellos realizan en general es hacer un índice que le llaman el índice del planeta viviente, o Living Planet Index, espero haberlo traducido de una manera adecuada, y en general es hacer uso de los datos que existen acerca de capturas, los datos que existen acerca de la biología, de las diferentes parámetros de las poblaciones de cada una de las especies, en este caso, repito, oceánicas, 18 especies oceánicas fue con las que trabajaron, de tiburones y rayas, y tomando en cuenta sus aspectos biológicos, algunos aspectos biológicos y ecológicos, además de evaluaciones de las poblaciones, evaluaciones robustas de las poblaciones, realmente de acuerdo a lo que mencionan ellos en su metodología. Es un análisis muy, muy robusto el que ellos empiezan el que ellos llevan a cabo, y con este Living Planet Index pueden hacer una similitud con la abundancia y con la salud de las poblaciones de tiburones y rayas. Y lo que ellos muestran es que hay un decline de 1970 a 2018, si mal no recuerdo, que es ¿cómo se llama? El año final. Hay una disminución del 71% de esta salud o de esta abundancia de las especies de tiburones y rayas. Y de hecho, ellos hacen un análisis no solamente generalizando toda la información que existe acerca de estas 18 especies, que por cierto aquí podemos ver las 18 especies que ellos analizaron, que repito, son especies oceánicas, y es un análisis global, ¿ok? Y lo que cuando se ponen a diferenciar entre cuencas, tanto la cuenca atlántica o la índica y el océano Pacífico, se observa una tendencia muy similar para las tres regiones, una disminución en esta calidad o en esta abundancia, en esta salud de las especies oceánicas.
También tratan de ver qué diferencia existe entre aquellas especies que principalmente se distribuyen en aguas templadas, es decir, aguas no tan calientes, y aquellas especies que se distribuyen en aguas tropicales, que se mantienen con una temperatura más estable a lo largo del año, mientras que las templadas tienen variaciones a lo largo del año por la región en la cual se encuentran. Aún así, podemos observar cómo existe o ellos reportan esta tendencia de la disminución en este índice. Además, también hacen un análisis en el cual toman en cuenta la máxima o la talla media, la talla máxima que pueden alcanzar cada una de estas especies, y en general se observa que las especies de tallas menores, que no alcanzan una gran talla, son las especies que relativamente tienen una tendencia de disminución, sin duda alguna, con esta, al menos con base en esta gráfica, pero es menor el efecto en comparación con las especies grandes, con las especies de longitudes grandes, de alrededor de los 5 metros, esta disminución ha sido drástica, ¿ok? Y bueno, también con base en las edades, en los tiempos generacionales, los tiempos en que una generación el tiempo que tarda en que una generación pase a otra generación dentro de cada una de las poblaciones, ¿no? Y en general la tendencia es muy similar, excepto para aquellas especies que tardan más tiempo en su tiempo generacional, y esto particularmente estamos viéndolo en las últimas de 2000 para acá, ¿ok? En esta tendencia global. Aquí estamos viendo, repito, las especies, y es importante, hay algo que quiero mencionar, que sí quiero aclarar. Este análisis es un análisis en el cual tomaron, repito, cuestiones de evaluaciones de los stocks, evaluaciones de las poblaciones que hacemos uso de ellas para el aprovechamiento, y también diferentes parámetros biológicos, como son la longitud, el número de crías que pueden tener, cuánto tiempo tardan en madurar, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, es un análisis global. ¿Me siguen escuchando bien? Voy a seguir, Sí, creo que sí. escuchamos bastante bien. Gracias, sí, se escucha perdón. bien. Gracias, les agradezco. Es importante que esto es a nivel global. Sin embargo, es necesario poner atención porque, por ejemplo, la especie de maco, Isurus oxyrhynchus, que es el maco de aletas cortas, en un análisis que se hizo recientemente por varios investigadores, fueron juntados por la Conavio, nos llamaron, tuve la oportunidad de participar ahí, gracias también a la Somepec, y lo que nos dimos cuenta es que sí, efectivamente, esta especie, el maco de aletas cortas, está afectada en sus poblaciones, ha disminuido drásticamente en sus poblaciones, pero solamente en el Atlántico. Realmente en el Pacífico se encuentra estable, incluso algunas tendencias de que puede estar a la alza sus poblaciones. Y esto me lleva a mencionar que a pesar de estos análisis globales, que es importante tomarlos en cuenta, sí tenemos que enfocarnos de una manera regional a conocer cómo están las tendencias y cómo están las especies en cada una de nuestras regiones. Y como vamos a ver más adelante, incluso en un país que tiene 2 costas, tenemos que analizarlo de forma diferente, ¿no? Además que hay otras especies que si bien son afectadas por las pesquerías y a lo largo de muchos años, como lo estamos viendo aquí desde los 70s, han sido afectadas por las pesquerías, actualmente muchos países ya tienen establecidas normas y reglas para evitar su pesquería y o controlar de alguna manera su comercio, sus capturas. Entonces, sí es importante que no que tomemos, o sea, no que no le creamos así, definitivamente la tendencia no podemos negarla, pero no debemos de olvidar que es un análisis global y, como voy a mencionar más adelante, no tenemos que ponerle más atención desde un punto de vista regional. Sin embargo, esto quiero que lo tengamos bien claro porque voy a continuar con este mismo análisis de PRO. Es importante para entender el efecto global, todo esto lo estoy mencionando para entender el efecto global que una pandemia como la que estamos teniendo, la que tuvimos tan fuertemente y que todavía tenemos, va a afectar a este tipo de pesquerías, además de las condiciones previas o las condiciones que ya tienen, como son estas poblaciones de tiburones y rayas. En general vemos que muchas de las especies
lo que está pasando es que de tener un estatus por la IUCN, de estatus de protección, de la, de estar sin ningún problema, han pasado para 2018 a disminuir el número de especies que no tienen ningún problema en cuanto a su estatus de protección, y por otro lado ha incrementado el número de especies que actualmente se consideran como vulnerables o que se consideran en peligro. Incluso hay varias especies de tiburones y rayas que se consideran como en crítico peligro de extinción. Cuando analizamos estas condiciones con el esfuerzo pesquero, repito, a nivel global, no olvidemos esa parte, cuando lo relacionamos con el esfuerzo pesquero, observamos cómo a nivel mundial ha habido un incremento drástico del esfuerzo pesquero, es decir, de el número de embarcaciones que salen a pescar, o el número de artes de pesca que están pescando, o el número de pescadores que están pescando. Entonces, cuando se relaciona, cuando ellos, Pacro y sus colaboradores en 2021 hacen este análisis, pues muestran cómo empieza a disminuir desde los 70s hasta por ahí de 2018, empieza a disminuir la probabilidad de que estas especies, algunas poblaciones de estas especies, puedan realmente ser aprovechadas de una manera sustentable. Y para que lo tengamos bien claro, cuando estamos hablando de un aprovechamiento sustentable para cualquier especie, pero en el caso de los elasmobranquios, un aprovechamiento sustentable, estamos hablando de extraer, hacer uso de estos recursos, de estos tiburones y rayas, en cantidad suficiente para que no le afecte a la población, a las especies, y éstas puedan mantenerse por sí solas con sus características de reproducción, de tal manera que aunque hagamos un uso de ellas, le demos chance a que de manera natural pues se siga manteniendo para poder al mismo tiempo seguir aprovechándola, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca al llevar a cabo una pesquería sustentable. Voy a terminar con eso. Pero esto era a nivel global. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué tenemos aquí en México? En el laboratorio en CICESE de mi mentor, amigo y un gran investigador, el doctor Oscar Sosa, en CICESE, en Ensenada, todo su laboratorio han estado trabajando desde hace muchos años con las pesquerías, en particular de la región del Pacífico, de Baja California, y recientemente, en 2020, sacan este estudio, este artículo, que hace una recopilación de la historia de la pesquería de tiburones y de rayas, principalmente en el Pacífico, pero también toman datos en general del país. Vemos aquí, ellos muestran esta gráfica donde a partir de los 70 se empieza un gran incremento en la pesquería de tiburones, y en general lo que se sabe, o lo que sabemos gracias a los estudios, no solamente del laboratorio del doctor Oscar, sino también de otros colegas que están trabajando en Baja California Sur, que están trabajando en el Golfo de México, el doctor Juan Carlos Pérez, que va a mencionar también información acerca de él más adelante, etcétera. Lo que sabemos es que las especies de tiburones y rayas, existe una mayor diversidad en el Océano Pacífico debido a las características oceanográficas que tiene la región, y esto hace que la captura de tiburones y rayas pues sea mayor en el Océano Pacífico. Como estamos viendo en esta gráfica, representado con esta línea azul, es las capturas, el total de capturas del Océano Pacífico de tiburones y rayas, y lo vemos muy drástico el cambio en comparación con el Golfo de México. En el Golfo de México también tenemos una alta diversidad de especies de tiburones y rayas. Sin embargo, las condiciones oceanográficas, en particular del Golfo de México, no son tan diversas si lo comparamos con lo que hay en el Océano Pacífico. Y esto es lo que soporta el hecho de que tengamos esta diferencia con respecto a la principal zona pesquera de tiburones. Estoy hablando solamente de tiburones. ¿Okay? Entonces, vemos cómo ha habido un incremento a lo largo de todos estos años. En el estudio que hicieron en el laboratorio del doctor Sosa, llega hasta 2017, antes de la pandemia, y estos son los datos que se tienen después de haber estado analizando datos históricos, datos
de gobierno, datos de Conapesca, etcétera, ¿no? De los avisos de arribo, de los registros de las capturas, ¿ok? Y otra cosa que es importante que ellos mencionan y que es algo de lo que nos compete en nuestra plática es cómo se ha incrementado también el tipo de flota o el tipo de operaciones pesqueras. Vemos que desde 1920, 30, 40, nos mencionan ellos que existen diferentes tipos de embarcaciones principalmente industriales enfocadas a otro grupo de especies, pero que también capturan de manera incidental tiburones y rayas. Y conforme nos vamos acercando, actualmente tenemos la pesquería de palangre de Manzanillo, este palangre que es un arte de pesca que no es una red, sino más bien es una línea de la cual cuelgan anzuelos o diferentes líneas con anzuelos y carnada, y entonces tiene sus características, es menos invasiva que una red, por ejemplo, ¿no? Hay algunas otras excepciones que tenemos que platicar, pero bueno, no es parte de este trabajo, ¿no? De esta plática. Sin embargo, algo que quiero resaltar es cómo en el país se ha hecho un fuerte impulso por disminuir los efectos negativos, no solamente hacia las pesquerías de tiburones y rayas, sino también hacia otras especies. Uno de los grandes problemas que se detectó en un principio fue la pesquería de deriva, la pesquería con red de deriva, que lo que hacía era realmente tener una gran captura incidental. Y estas fueron eliminadas aproximadamente en 2009 y se cambió hacia el arte de pesca de palangre. Entonces, este tipo de actividades, este tipo de cambios en las actividades, en las flotas pesqueras, en los tipos de operaciones pesqueras, beneficiaron en cierta manera o tuvieron un efecto en la captura de tiburones y rayas, ya que esto provocó una disminución al menos de las capturas incidentales. ¿Y a qué me estoy refiriendo con capturas incidentales? Son aquellas capturas que cuando salimos a pescar no vamos por ellas. Por ejemplo, queremos capturar pulpo o queremos capturar peces óseos y es capturado de manera incidental un tiburón y pues bueno, como se murió, pues entonces hago uso de él, pero realmente no era mi objetivo ir a capturarlo. A diferencia de otras pesquerías que son las pesquerías cuyo objetivo son los tiburones y las rayas, ¿no? Entonces, gracias a estas implementaciones y otras que voy a mencionar más adelante, pues ha disminuido la captura incidental de tiburones y rayas. ¿Sí? Sin embargo, sí es importante mencionar que de manera histórica, en este mismo trabajo que les estoy comentando del laboratorio del doctor Sosa, nos muestran cómo ha habido un incremento en el área geográfica en la cual se pesca. Y esto ha sido histórico. Aproximadamente antes de los 50 solamente se pescaba dentro del Golfo de California, Mar de Cortés, llamado por algunos, y solamente en las regiones costeras, cerca de la costa, es donde se llevaban a cabo estas actividades de pesquería de tiburones y rayas. Sin embargo, por diferentes razones, como pueden ser la disminución de la captura, el cambio en las especies, esto se empezó a incrementar el rango geográfico y actualmente cubrimos toda la zona casi toda la zona económica exclusiva, enfocándonos en el Océano Pacífico. ¿Okay? Entonces, perdón, ¿cuáles son este incremento nos ha llevado a capturar otro tipo de especies, enfocándonos en especies oceánicas y bueno, ha generado un efecto en las actividades pesqueras y por ende en los pescadores y en toda la gente que está relacionada con estas actividades. Les repito, este trabajo del doctor Sosa, publicado por su grupo, es hasta 2017. Pero, ¿qué ha pasado con la pandemia en México? Aquí quiero enfocarme. Voy a estar desplazándome entre las diferentes gráficas en un trabajo que llevaron a cabo López Ercilla y colaboradores en 2021, gente del
de la organización COBI, lo que llevaron a cabo fue entrevistas principalmente a pescadores de todas estas regiones. Cada uno de los puntos que se encuentran en este mapa son los campos pesqueros donde ellos llevaron a cabo entrevistas. En general, entrevistaron aproximadamente 4,500 pescadores, si mal no recuerdo, y además hicieron un análisis de los comentarios en las redes sociales relacionados con la pesquería. No me voy a meter tanto con esa parte, pero es muy interesante porque este estudio es acerca de la percepción de los impactos que tuvo para ese entonces el COVID. Este estudio fue hecho de abril a diciembre de 2020. Entonces, ¿cuál es el impacto en los pescadores y en diferentes áreas relacionadas con la actividad pesquera? Algo importante es que no es solamente para pesquerías de tiburones y rayas, son para pescadores en general, ¿ok? Y esto es importante, nos vamos a salir un poquito de la cuestión de tiburones y rayas, pero las afectaciones son muy similares. Finalmente son pescadores y muchos de los pescadores que se dedican a capturar tiburones y rayas también se dedican a capturar otras especies cuando hay periodos de veda, que voy a explicar un poquito más adelante, o cuando disminuye la captura de un grupo de especies, pues se van y capturan otro tipo de especies, porque finalmente es una actividad de la cual es su sustento económico, ¿no? Pero vamos a ver muy interesante la percepción de todos estos pescadores. Aquí estamos viendo los impactos sociales. Y vamos a ver cada una de las preguntas de los temas que se les mencionaron. Y, por ejemplo, ¿cuál es la percepción de si hubo apoyo hubo apoyo de parte del gobierno cuando empezó el COVID? Y es interesante, el 71% de los pescadores mencionaron que sí, que efectivamente sí hubo un apoyo. Y de hecho es algo que voy a mencionar más adelante de las acciones que ha tomado el gobierno, que ha tomado este país con relación a la pesquería de tiburones y rayas. Entonces, cuando viene el COVID, hay una aportación o hay un apoyo por parte del gobierno. Sin embargo, una de las grandes afectaciones es, como ya habíamos mencionado, no solamente a nivel internacional, tenemos problemas con respecto al acceso al hospital o a las clínicas en las comunidades pesqueras, donde solamente es sistemas de salud básicos. Si ellos necesitan algo más grave o especialistas, pues se tienen que ir de su comunidad, ¿no? Entonces, realmente no hay no hay mucho acceso. Sin embargo, tenemos un 25%. Es mayor el porcentaje de personas que dijeron sí tener este acceso que las que dijeron que no lo tenían, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido. El soporte o el apoyo por parte de la misma comunidad en la cual viven los pescadores, pues sí, en general tienen apoyo. Ellos mismos empezaron a utilizar sus propios sistemas de protección personal, como son los sanitizantes, como son los cubrebocas, la distancia, el alcohol, los geles desinfectantes, etcétera, ¿no? Ellos empezaron a tener estas mismas actividades una vez que cayó la pandemia. Y también platicaron acerca de los posibles impactos ambientales que ellos perciben, que los pescadores percibieron. Y con respecto a impactos a la biodiversidad, impactos negativos, el 40%, sí hubo impactos a la biodiversidad, el 50%, principalmente mencionando cambios en el tipo o en el número de especies que estuvieron capturando durante estas actividades. Solamente el 6% menciona que no. Impactos negativos, me voy a meter esta. Los recursos pesqueros, interesante porque a pesar de que hubo cambios en la diversidad, que ellos notaron cambios en la diversidad, no muestran, mencionan que realmente en cuanto a los recursos pesqueros no hubo cambios como tal. Siguieron obteniendo recursos, pudieron seguir capturando y pudieron seguir teniendo sus actividades pesqueras, ¿no? Solamente muy pocos mencionan, un 23% menciona una disminución, un 20% el incremento. Y aquí vemos el impacto negativo en el cual se les preguntó si hubo un impacto negativo con respecto a las capacidades del manejo de los productos pesqueros. Y gran parte de ellos se mencionaba que sí. Y esto es importante porque esto se refiere a fallas en los contenedores para mantener fresco a los productos. Durante más tiempo, tenían que mantenerlos guardados más tiempo porque el sistema de transporte no era eficiente y entonces no podían estarlo transportando de manera continua, y aunque pudieran transportarlo de manera continua, no podían venderlo. Entonces eso hizo que muchos de sus productos se echaran
a perder. Y además mencionan los cambios, si hubo cambios en la pesca ilegal. Mencionó el 53% que no hubo ningún cambio, cosa no significa que no hubo pesca ilegal, más bien no hubo cambio, se mantuvo. El 28% menciona que se incrementó la pesca ilegal. Y la parte importante, los impactos económicos. Los impactos económicos mencionaron para abril y para junio un gran cierre de mercados y por lo tanto una disminución de los productos, cosa que les afectó grandemente por diferentes situaciones que ya hemos mencionado, pero para noviembre de 2020 se revierte. Ellos mencionan que ya no hubo un cierre de los mercados, ya había una mayor apertura, ya empezaban a haber mayor cantidad de actividad. Bueno, no empezaban, ya tenían buen rato habiendo actividades económicas mucho más continuas y por lo tanto empezaron a poder vender sus productos, se abrieron los restaurantes, se abrieron los mercados y empiezan a poder vender los productos. Y algo muy importante para la industria pesquera, se abren los mercados internacionales. ¿Ok? Las actividades pesqueras, se mantiene la mayoría de ellas y se activan las operaciones normales. Interesante porque la mayoría menciona que no se activan las operaciones pesqueras de manera normal. Es decir, la pandemia muestra un efecto que va a perdurar, al menos durante algún tiempo, por lo menos, no solamente en todas las actividades socioeconómicas que tenemos nosotros, sino también en esta actividad pesquera, ¿ok? Y de las afectaciones que podemos ver en general es cómo para muchas de las especies de importancia para exportación, vemos cómo hubo grandes cambios. En enero de 2020, una disminución para la langosta, para enero, igual para enero de 2020, o sea, para dos mercados en Asia y para Europa, disminuye el precio. Y esto, la disminución de precio, pues termina afectando grandemente. No olviden lo que les mencionaba de la estructura en la comunidad, en la pesquería, ¿no? Entonces, si hay una disminución de los precios, imagínense cómo les afecta a los pescadores que salen directamente ellos, ¿no? Para marzo, principalmente el pescado también empieza a disminuir y solamente las algas aumentan su precio interesante por cuestiones farmacéuticas. Y a este punto vamos a llegar más al final, ¿no? Diferentes acciones que tomaron los pescadores con respecto a al COVID. Se cerraron las comunidades, no hubo acceso, no hubo un cierre en las comunidades. Realmente afectaciones que ellos hayan mostrado, o que ellos hayan sentido afectaciones drásticas para las actividades pesqueras, no hubo tantas. Siguieron con las actividades pesqueras, pero sí hubo una disminución en los mercados, sí hubo una disminución en la venta, etcétera. Y hay algo muy interesante que no he platicado aquí y que quiero mencionar. Las afectaciones a las actividades económicas producidas por la pandemia no solamente le afectó, como ya lo hemos platicado, a los pescadores, sino también a la comunidad que no somos pescadores y a los que estamos en las ciudades. Y algo importante es que mucha de la gente que se quedó sin empleo, mucha de la gente que ya no pudo mantener a sus familias, se fueron a hacer actividades pesqueras. Entonces, en algunas regiones de Latinoamérica, entre ellas incluidas México, se notó un incremento de los pescadores, un incremento en el número de pescadores. Esto debido a que ya no había oportunidades de empleo. Disminuyó la cantidad de empleos, hubo una gran cantidad de despidos, de desempleos, disminuyeron los sueldos y esto llevó a que se incrementara la actividad pesquera. Por estas razones que la percepción en general de que la actividad pesquera no se ve afectada, así es, la actividad pesquera se mantuvo. Sin embargo, un incremento de pescadores, hubo un incremento de gente pescando. Y si a eso le juntamos la disminución en los precios, le juntamos la disminución en los mercados, realmente la comunidad pesquera tuvo una gran, realmente en términos generales se vio afectada la comunidad pesquera. Y no solo desde ese punto de vista, también recordemos la captura de tiburones y rayas. Y a pesar de que en México, en general, en las tendencias globales ha disminuido la abundancia de estas especies,
México, si bien también ha tenido algunas afectaciones y algunos tiene problemas con respecto a la pesquería de tiburones y rayas, realmente no es que México no esté haciendo nada, ¿no? Existe a partir de 2012, espero no equivocarme, a partir de 2012 se instaura la veda de tiburones y rayas, que ha pasado por diferentes procesos, inicialmente en todo el país. La veda fue del 1 de mayo al 31 de julio. Sin embargo, gracias al trabajo de muchos colegas investigadores, por ejemplo, el doctor Juan Carlos Pérez, que se encuentra en el Golfo de México, gracias a la presión con sus estudios, logró que se hicieran adecuaciones, entre ellas que para la región de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo se hace del 1 de mayo al 30 de junio, muy similar a la del Océano Pacífico, pero en la región del Caribe, Tabasco, Yucatán y Campeche, se hace del 15 de mayo al 15 de junio y después del 1 al 29 de agosto. Y esto principalmente se debe a las características distintas desde el punto de vista biológico de cada una de las especies. Incluso realmente, gracias al trabajo del doctor Juan Carlos Pérez, principalmente, no quiero dejar de reconocerlo, se hace un establecimiento de veda especial para rayas en el litoral del Pacífico y en el Golfo de California, del 1 de mayo al 31 de julio. ¿Okay? Entonces, esto realmente estamos trabajando en el cuidado y en la conservación de las especies de tiburones y de rayas. Estas vedas, por cierto, en general se hacen porque en este periodo de mayo a julio es cuando se mantienen las actividades reproductivas de las especies. Entonces, en los periodos de veda es para permitirles que se sigan reproduciendo, es decir, llevar a cabo un manejo sustentable de las pesquerías que les mencionaba anteriormente. Pero no solamente es eso. Por ejemplo, la norma 029 promovida por Semarnat, protege diferentes especies a las cuales regula o incluso prohíbe su pesquería. Entre ellas se encuentran especies de tiburones como pueden ser tiburón blanco, el tiburón ballena, el tiburón peregrino. Diferentes regulaciones. Han existido otras diferentes normas que van cuidando más hacia perdón, es el 029. La norma 029 es la que regula las actividades pesqueras. Ya me estaba equivocando. Regula las actividades pesqueras y de esta manera mantiene la NOM, lo que permite es que haya una regulación en sus actividades de tal forma que sean sustentables las actividades pesqueras. No solo, y no es lo único que estamos viendo, también México se encuentra dentro de la Convención de CITES y ha trabajado fuerte para que muchas especies puedan entrar de una manera más fuerte en los diferentes niveles de CITES. Se me fue ahorita la palabra exacta, pero por ejemplo, recordemos que CITES no prohíbe pesquerías, más bien regula el comercio exterior, y entonces si un país quiere vender una especie que se encuentra dentro de un apéndice de CITES, dependiendo del apéndice en el que se encuentre, tiene que cumplir con cierta normativa, principalmente enfocada, que proviene de una pesquería sustentable. Y México está dentro de este grupo, ¿no? También, una vez que se vino la pandemia, el gobierno dio mucho subsidio a los pescadores para que pudieran mantener sus actividades de manera continua y que no se alejaran de estas actividades que finalmente no olvidemos, como voy a terminar diciendo, que es una actividad que nos da de comer. ¿Okay? También se han hecho... Doctor, ¿puede prender su micrófono, por favor? Ya me escuchan, ¿verdad? No sé, alguien me apareció que me callaron, pero bueno, yo sigo. Ya me voy a apurar para que no me callen. Estamos haciendo áreas naturales protegidas, no directamente enfocadas en especies de tiburones, sin embargo, sí hay áreas marinas, no solamente en México, a nivel mundial, dentro de las cuales se protegen a las especies de tiburones y rayas. Entonces, realmente estamos trabajando como país en un aprovechamiento sustentable de estas pesquerías, de estas especies, porque sabemos lo vulnerable que son debido a sus características de vida. Pero, ojo, ahora con las condiciones de la pandemia actual, se vienen nuevos retos y uno de ellos es desde el punto de vista médico, ¿ok? Desde el punto de vista de salud.
En 2021, alrededor, por estas fechas de finales de 2021, un poquito antes, empiezan a salir algunas notas con referencia a unas proteínas que provienen del hígado de tiburón que neutralizan al virus del COVID-19. Y esto es revolucionario porque empezamos a ver mayor avance para la generación de vacunas. Esto salió realmente de un trabajo que hizo Ubay y colaboradores que estudiaron los diferentes mecanismos de antígenos de tiburones, y si bien no soy experto en esta terminología, realmente es un estudio muy interesante con muchos términos un poco complicados para un servidor, pero en general lo que ellos hacen es ver cómo diferentes proteínas que se encuentran en el hígado del tiburón pueden ayudar a una mejor reacción de las vacunas. Y esto es importante. No significa que el hígado de tiburón ayude ¿cómo se llama? Ayude o prevenga el COVID. No. Estas proteínas durante mucho tiempo han servido para mejorar la calidad de las vacunas y hacerlas de una manera más eficientes. Y entonces, con varios análisis y diferentes modelos que ellos corrieron y diferentes experimentos que ellos corrieron, encontraron que hay algunos mecanismos de estos receptores que van a neutralizar el efecto del SARS-CoV-2. Entonces, esta es una nueva ventana hacia el uso que podemos hacer de los tiburones y de las rayas de estas pesquerías. Sin embargo, es importante poner atención realmente esta necesidad de utilizar o de mejorar las vacunas, de mejorar, de disminuir los efectos negativos de este virus sobre la salud humana, realmente pueden generar un incremento en el peligro hacia la captura de los tiburones. En esta nota sacada por National Geographic habla de los tiburones de mar profundo, pero la verdad es que es de manera general, ¿no? Entonces, no significa, no estoy terminando todavía, ¿no? Pero no significa que no los pesquemos. Significa que tenemos que hacerlo de una manera sustentable. ¿Okay? Y esto es porque tanto las condiciones actuales en México de los tiburones y las rayas, así como las condiciones de la pandemia del COVID, representan retos que son realmente importantes. Si nos vamos desde el punto de vista pesquero, necesitamos incrementar el conocimiento sobre la biología y la ecología de las especies, porque las estrategias de manejo que se llevan a cabo para estas especies es con especies que se tienen muy pocos datos, y no es posible o no son tan eficientes las estrategias las estrategias que son eficientes para un tipo de especies no lo son para otro grupo de especies, porque la biología es diferente. Entonces necesitamos incrementar nuestro conocimiento sobre estos aspectos para cada una de las especies que son aprovechadas, que estamos utilizando, para poder hacerlo de una manera sustentable, de una forma más eficiente. Es importante que con base en esto y con base en los convenios internacionales se modifique las cuotas de captura, es decir, cuánto es lo máximo que puede capturar cada una de las embarcaciones, tanto las ribereñas, las pangas, como los barcos, la pesquería industrial, cuánto es lo máximo que pueden capturar de cada una de las especies. Y esto con base nuevamente en el conocimiento de la biología y la ecología. Es importante mejorar el registro de los desembarques en los campos pesqueros, en particular en los campos pesqueros ribereños. Actualmente, la forma en la que se registra la captura no es tan específica, es más por grupo. Esto ha venido modificándose con la pesca, y los investigadores de la pesca han trabajado muy fuerte de la mano con investigadores de diferentes institutos y de diferentes universidades del país para ir mejorando esta calidad de registrar las capturas, pero todavía tenemos mucho por hacer en este aspecto. Es importante que las estadísticas pesqueras oficiales sean de libre y de fácil acceso para el público en general, debo admitir, en particular para los investigadores, para que podamos utilizarlos para llevar a cabo
estos análisis, estos modelos para ver cuáles son los mejores escenarios y cuáles son las diferentes capturas, las diferentes estrategias para hacer una pesquería sustentable, mejorar las artes de pesca, hacerlas más selectivas y reducir el tiempo en el cual se trabaja con ellas, ¿no? Definitivamente no podemos dejar la idea no puse, ya no puse esta información, pero el doctor Schiffman publicó un libro recientemente y él menciona que realmente la idea no es dejar de pescar. La idea es pescar de una manera adecuada, de una manera sustentable. Incluso para muchas especies, el efecto de las pesquerías es benigno para una regulación de sus poblaciones. Entonces, y esto lo comparto, esto ya es a un título personal, la idea no es dejar de pescar y conservar solamente por ponernos a conservar, es tener buenas bases biológicas y ecológicas, sociales y económicas para definir si se tiene que conservar, hacerlo de una manera eficiente y si puede ser utilizado y aprovechado, entonces llevar a cabo un aprovechamiento de manera eficiente, llevar a cabo un aprovechamiento que sea eficiente y que sea sustentable, y para ello, desde el punto de vista pesquero, es necesario también mejorar la vigilancia, el monitoreo, porque desgraciadamente estamos en un país, en una región, en un planeta en el cual hay muchos, como dijeran aquí, como dijéramos los regios, hay muchos malitos y entonces se necesita un mayor cuidado de las actividades pesqueras. Y no solamente desde el punto de vista de las pesquerías, sino que también para la pandemia, con respecto a la pandemia del COVID y en relación a las pesquerías, es importante buscar la manera de certificar las prácticas que llevan a cabo las pesquerías de una manera sostenibles, ¿no? Certificarlos para que puedan vender de una mejor manera sus productos, permitir que haya un acceso a las áreas de pesca más regulado, más consciente y mejor estudiado para que sean aprovechados de una manera sustentable y que a la vez, como lo dice la palabra, permita que las poblaciones y que las especies se mantengan y sigan creciendo por sí solas y poder seguir haciendo uso de ellas, ¿no? Fortalecer las políticas del país para mejorar la percepción del público en general acerca del consumo y comercio de las pesquerías. Personalmente, que dejemos de ver a los pescadores como los malos del pueblo, porque pobrecitos están destruyendo a las especies, y entendamos que en gran medida, y no solo con tiburones y rayas, nosotros lo comemos. Nosotros hay un comercio porque necesitamos uso de estos recursos. Necesitamos aprovechar los recursos también para sobrevivir. Entonces necesitamos buenas políticas y buenas estrategias de manera sustentable, agilizar la forma de certificar para que existan plazas de procesamiento adecuadas y plantas de transporte adecuados para que el producto llegue de la mejor calidad y haya un mejor valor agregado, no solamente para los vendedores, sino los pescadores, para que toda la estructura tenga un beneficio adecuado, porque definitivamente no podemos negar que si incrementamos las ganancias, vamos a requerir capturar menos, vamos a requerir capturar cada vez menos, porque vamos a seguir manteniéndonos. En cambio, si no tengo ganancias yo como pescador, si disminuyen mis ingresos, pues voy a tener que salir a pescar más, porque necesito sustentar a mi familia, necesito que mi familia coma, facilitar accesos a créditos y subsidios para llevar a cabo las actividades e innovar, mejorar las tecnologías en cuanto al procesamiento, mejorar las tecnologías en cuanto al transporte. Y no quiero dejar de mencionar que todas estas actividades, estas mejoras, mejorar las estrategias de manejo, mejorar las estrategias de políticas, hacerlas mejor investigación, tener más conocimiento, etcétera, 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 no lo podemos hacer nadie solo. Ni los pescadores por su cuenta, ni los investigadores por nuestra cuenta, ni el gobierno. Tenemos que hacerlo todo de manera colaborativa. Pero sí quiero decir que no podemos querer mejorar las actividades pesqueras, la producción pesquera, si no tomamos en cuenta a los pescadores. Tomar en cuenta su percepción, tomar en cuenta sus necesidades, entender que todo aquello que los investigadores queramos hacer desde el punto de vista de mejorar o las estrategias de el conocimiento, incrementar el conocimiento sobre las especies, necesitamos apoyarnos en los pescadores
porque es para ellos, para los que tenemos que trabajar, para que también tengan beneficios y se mejore su calidad de vida, siempre de la mano con el sector del gobierno, la misma investigación desde el punto de vista del gobierno, pero trabajando todos en conjunto. Y ojo, esto va para muchos de la audiencia, para un servidor. No solamente son que los investigadores hagan su chamba, que los pescadores dejen de pescar mal, sino que hagan bien las actividades pesqueras, que el gobierno lleve a cabo buenas estrategias y hey, nosotros consumimos. Si hay un mercado, es porque estamos nosotros que estamos consumiendo, para alimento, para medicina, etcétera, etcétera. Muchos de los productos que derivan de tiburones, y no solamente de tiburones y rayas, sino productos acuáticos, muchos los utilizamos a veces sin saber. Es necesario que seamos clientes responsables y exijamos que provenga de estrategias o de pesquerías que realmente son sustentables, aunque eso, ojo, aunque eso implique que tengamos que pagar más. Necesitamos trabajar todos en conjunto si queremos realmente salir adelante después de el golpe tan fuerte que nos dejó la pandemia y queremos ver que la afectación de este virus, de esta enfermedad, no sea tan drástica como ya lo ha sido, pero que vaya disminuyendo su efecto para las comunidades pesqueras y que esto se vea como un beneficio para lo que son las comunidades de tiburones y rayas que tenemos en el país y ojalá que sea a nivel mundial. Agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias espero no equivocarme, al Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias por la invitación, en particular al maestro Noel Pacheco. Gracias por su invitación. Quiero agradecer a todos los investigadores. Como pueden ver, estuve utilizando información que ya están publicadas y quiero agradecerles grandemente al trabajo y gran esfuerzo que todos ellos han estado haciendo a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? Gracias al doctor Sosa, al doctor Juan Carlos Pérez, a sus diferentes laboratorios, los diferentes colegas que se encuentran en Mazatlán, en la UAS, que se encuentran, etcétera, en diferentes lugares, ¿no? Pero principalmente y de todo corazón, quiero agradecer a las comunidades pesqueras, porque sin ellas no conoceríamos todo lo que conocemos y no estaríamos tratando de salir adelante. Gracias, porque realmente los pescadores ayudan muchísimo, porque son los principales interesados en que su trabajo esté bien. Muchas gracias. Sí, le agradecemos mucho, doctor Eric. Estuvo muy interesante la conferencia, la plática. De hecho, incluso muy, que invita justamente a esta reflexión, porque de hecho con todo este contexto de la pandemia, pues vimos que no solamente tuvo esos impactos en salud pública, ¿no? Sino también en la cuestión económica, ¿no? En el chat tiene varios felicitaciones, todo así. Me voy a permitir leer algunas de las preguntas. De hecho, Gisela Ramírez dice: excelente plática, muy interesante, felicidades. ¿Qué impacto tiene la gastronomía exótica de esas especies? Y dice, ¿y cómo se podría erradicar esta práctica? Me imagino que es por la cuestión de las aletas de tiburón, pero no sé si es lo que ella menciona en esa cuestión. Gracias. No entendí bien la pregunta. Estoy tratando de buscarla, pero ¿qué impacto tienen sobre las especies exóticas sobre los tiburones? No, dice, ¿qué impacto tiene la gastronomía exótica en esas especies? Sí. Algo bien interesante. En este libro que les comentaba del doctor Schiffman, él menciona que sí es cierto, como comunidad en las redes sociales tenemos que generar una presión para que haya un conocimiento adecuado acerca de los tiburones y de las pesquerías, pero que no debemos de caer en el desconocimiento. Y es uno de los grandes problemas de las redes sociales en general, ¿no? Sí es cierto, durante mucho tiempo lo que se conoce como el aleteo, es decir, que capturaban a los tiburones, le cortaban las aletas y tiraban los cuerpos de los tiburones para quedarse solamente con las aletas, durante mucho tiempo se llevó a cabo de una manera indiscriminada, no solamente en este país, sino en muchos países, en particular por el mercado asiático, que tiene esta sopa de aleta de pescado. Sin embargo, en Estados Unidos desde hace 30 años o más, ya está prohibido el aleteo. En México está prohibido el aleteo. Se lleva a cabo posiblemente de manera ilegal, no lo vamos a negar, necesitamos incrementar la vigilancia, pero
hay acciones fuertes contra el aleteo. Entonces, realmente, de manera actual, la práctica del aleteo no es el principal problema que tienen las poblaciones de tiburones. Realmente ha disminuido mucho y cada vez hay más cuidado para que se evite este tipo de actividades. Las herramientas moleculares han ayudado muchísimo también para poder identificar tanto la carne como las aletas de diferentes especies y mantener regulado. Entonces, sí quiero dejar en claro que sí afecta, pero no podemos seguir creyendo que el mayor efecto negativo sobre los tiburones y rayas, tiburones en particular, es el aleteo. Realmente es una práctica que, si bien se lleva a cabo de manera ilegal, está prohibida y realmente hay unas grandes sanciones. Hay otras más afectaciones a las poblaciones, mucho más fuertes que lo que es el aleteo. Sí, gracias, doctor. Silvia Torres pregunta, si se sabe si existe alguna especie de tiburón que esté en peligro de desaparecer por sobrepesca. Yo pienso que de las especies mexicanas. Sí, hay algunas de ellas. La principal que me viene ahorita a la mente está el tiburón martillo, el gran tiburón martillo. Esta especie, existen 9 especies de tiburones martillo, de las cuales el gran tiburón martillo, Sphyrna mocarran, es el más grande de todos. Y entonces, debido a el gran tamaño, una aleta dorsal muy grande, y debido a la forma de su cabeza, durante mucho tiempo fue pescado de una manera sobrepescado, ¿no? Entonces, actualmente se encuentra catalogado en peligro de extinción. A nivel global, Sphyrna lewini, que es otra especie de tiburón martillo, que es la más común en general, podríamos decir, también se encuentra con ciertas problemáticas en peligro de extinción, pero esto es más por un efecto a nivel global, más que de manera nacional, ¿no? Tenemos otras especies que están protegidas, que en algún momento fueron catalogadas como en peligro de extinción, pero esto han venido mejorando por la protección hacia ellas, ¿no? Perfecto. Sí, gracias, doctor. Estoy viendo otras preguntas. Dice... Acá está. Sí, hay varias felicitaciones. Muchas gracias por todas las felicitaciones, lo Sí, agradezco sí. mucho. Sí, de hecho, Verónica plantea justamente eso, ¿no? De la cuestión del tiburón martillo, ¿no? Del Golfo de California, ¿no? Que antes era muy abundante y que en los 80s y después las poblaciones empezaron a decrecer, ¿no? Ese comentario. Aquí está, aquí. Aquí hay otro comentario, dice, durante la pandemia se tuvieron que cerrar varias partes de la cadena de producción, se restringió la importación de equipos, aparejos, materiales de pesca necesarios, por lo que se disminuyó la actividad considerablemente, ¿no? Bueno, también era como una manera como de reflexión, ¿no? Sí. Perfecto. Aquí hay una pregunta, es del maestro David Salinas, y pregunta, ¿el permiso de pesca de CONAPESCA puede ser el mecanismo de certificación de prácticas sostenibles de pesca? Sí, los permisos de pesca lo que permiten es mantener una regulación de cuánta gente está pescando. Entonces, no solamente, es una parte muy importante que se necesita para obtener esta certificación de pesquerías sustentables. Realmente, para entender o para lograr esta certificación se requieren también demostrar que los organismos que se están capturando, en este caso las especies, los organismos de cada una de las especies que se están capturando, provienen de poblaciones que están estables, que están saludables, y para eso pues se requieren hacer estudios. Pero, ¿qué podría hacer una pesquería para lograr esta certificación? Tener bien regulados sus permisos, sin lugar a duda, tener las embarcaciones tanto industrial, los barcos grandes como las pangas, tenerlas en buen estado, los equipos de arte de pesca, tenerlos en buen estado, y estar llevando a cabo un registro adecuado de lo que están pescando, el tamaño de las especies, de los organismos que están pescando, y demostrando también cómo están ayudando a otras especies. Por ejemplo, quiero poner el ejemplo de unos pescadores de la Reforma, están muy fuertemente involucrados
con actividades de proteger a tortugas marinas, apoyan mucho a investigadores que van y les ponen rastreadores satelitales, y estos pescadores en esta región han adoptado una forma muy natural de ellos de proteger muchísimo a las tortugas. Toman videos de cuando si llegan a capturarlos, algo por el estilo, las liberan, las miden, toman todas sus medidas y los regresan al mar. De hecho, una de las, y estas son actividades que están haciendo los pescadores. Una de las recomendaciones que hacen en su trabajo el doctor Sosa y sus colaboradores es, vamos a enseñarle a los pescadores que están ahí cómo hacer mejor, cómo mejorar las prácticas, y entre ello, cómo estar cuidando a los individuos y a las especies, ¿no? Entonces, involucrarse en este tipo de actividades, más lo ya mencionado con los permisos y demás, definitivamente son cosas que ayudan a la certificación. Pero también es importante que el gobierno apoye con los trámites administrativos para apoyarles a las pesquerías, a las productoras, a las industrias, a que puedan hacer puedan tener su certificación, ¿no? Correcto. Gracias, doctor. De hecho, nuevamente le doy muchas felicitaciones, que les gustó mucho la plática. Y dice Verónica Farías, dice, ¿la pesca industrial toma en cuenta a los pescadores artesanales locales? O dice, o llega a haber como abuso y les quita en la pesca, más que nada. Es muy interesante su pregunta. Como en todo, siempre está este pleito, bueno, no siempre, pero sí está este pleito entre los pescadores industriales y los pescadores artesanales. No es que los pescadores industriales arrasan con todo y acaban todo. No, es que los pescadores artesanales están bien cerca de la costa, donde están las especies más pequeñas y demás. Realmente podemos hablar de mejorar la forma de trabajar en equipo, entendiendo que sí, las embarcaciones artesanales pescan en una región y capturan un tipo de especies, mientras que las embarcaciones grandes, los barcos, pescan otro tipo de especies, ¿no? Yo creo que lo importante es que puedan tener esta relación para mejorar las estrategias de pesca. Y estoy repitiendo mucho estrategias de manejo, estoy repitiendo mucho pesquerías sustentables, porque esto es fundamental desde un punto de vista de salud, desde un punto de vista socioeconómico. Ahora con la pandemia necesitamos empezar a apoyarnos, y no se crean, sí hay muchas comunidades pesqueras en las cuales sí tienen esta comunicación entre las pesquerías industriales y las pesquerías artesanales, pero como en todo, pues hay de todo, ¿no? Sí, luego que hay muchísimas felicitaciones también. Jenny pregunta, dice, felicidades al ponente, y la pregunta dice que con la pandemia, si se habrá estabilizado alguna población de tiburón, o bueno, o realmente, no, me imagino que más bien es que si algunas poblaciones de especies de tiburones se habrán aumentado en número, ¿no? Con esta, sí. Lo entiendo. Una de las cuestiones como problemática natural que tienen los tiburones y las rayas es sus historias de vida. La mayoría de las especies tienen pocas crías, tardan mucho tiempo en nacer, tienen periodos de gestación altos, tardan tiempo en crecer y tardan tiempo en madurar, por lo tanto tardan tiempo en reproducirse, y no todas las especies tienen crías año con año. Algunas especies tardan 2 y hasta 3 años en tener crías, ¿no? Sí hay varias especies que a lo largo del año están teniendo crías. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque el periodo de la pandemia, desde mi punto de vista, no ha sido el suficiente como para una estabilidad de las poblaciones de las especies, porque recuerden lo que les mencioné, las actividades pesqueras realmente no disminuyeron. No se vieron disminuir las actividades pesqueras, disminuyó la captura, disminuyó el precio, disminuyó la venta, disminuyó la actividad económica, pero la actividad de salir a pescar, esta no disminuyó, porque finalmente era el único sustento que muchas de las personas tenían. Entonces, no disminuyó a ese grado. Y algo bien interesante que no mencioné, y estuvo mal que no lo mencionara, es que otro gran efecto de la pandemia, desde el punto de vista de la biodiversidad, es que a pesar de que hay muchos videos en que ya aparecieron delfines en regiones donde no estaban, y que ballenas, y etcétera, etcétera, hay mucha contaminación.
mucha contaminación por basura, mucha contaminación por descargas de las ciudades, mucha contaminación generada desde el hogar, que a lo mejor ya había disminuido y ahora con la pandemia incrementó. No olvidemos, plásticos, guantes, botellas de agua, botellas de alcohol, los cubrebocas. Díganme que ninguno de ustedes ha salido caminando y de lo que llega del lugar donde está a la parada, ya hay 2 o 3 cubrebocas tirados, ¿no? Todo eso llega a los ríos, todo eso llega al mar, todo eso termina afectando a las poblaciones. Entonces, reiterando, aunado a las historias de vida, a otras afectaciones provocadas por la pandemia externas, por así decirlo, yo creo que es muy poco el tiempo para poder ver si hay una estabilización o una recuperación. Pero gracias a las acciones que como país y en general en el mundo hemos tomado, muchas especies se han recuperado. Entonces, no está todo tan perdido. Yo creo que tenemos mucho por delante, pero tenemos buenas cosas por delante, creo yo. Sí, exacto. De hecho, ahorita que mencionó, doctor, lo de los cubrebocas, pues yo creo que igual puede pasar, ¿no? Que igual en un futuro vamos a encontrar, bueno, en un futuro cercano, ¿no? En los estómagos de animales marinos, cubrebocas que están en sus intestinos, más o menos, ¿no? Y sí. Bueno, hay una colega de ustedes, sí, es Vera Cervantes, dice que ella trabajó también con tiburón martillo en el 92, en la playa Bagdad, en Tamaulipas, ¿no? Y es como un comentario, dice, donde los pescadores usaban chinchorro y por la madrugada se veía los barcos que decían que eran pescadores, que eran barcos japoneses, ¿no? También entonces, no sé, esta pesca que viene de otros países, ¿no? Que también llega, sí, es como un comentario, también que justamente el tiburón que pescaban era Esfirna lewini, ¿no? Que le gustó mucho la plática, dice, interesante plática. Y déjame ver, también esta Verónica Farías menciona de lo de el tiburón martillo de la categoría en la NOM. Déjame ver, aquí otra, sí. Estoy viendo las preguntas. Okay. Sí, hay más felicitaciones. También Alan Chavarría le da felicitaciones por la conferencia. Gracias. Da igual que David Salinas. A ver, un tantito. Aquí hay una pregunta. Es de Fernando Cervantes. Dice, gracias, doctor Oñate. Felicidades por su trayectoria académica y el beneficio que genera la fauna marina mexicana. ¿Se puede calificar de alentadora la divulgación del problema de la pandemia? Poblaciones de tiburones por parte del gobierno, aunque aquí se puede calificar de alentadora la divulgación del problema de la pandemia. Y las poblaciones de tiburones por parte del gobierno. Bueno, creo que más bien como manera de comentario. Sí, Gracias. sí, sí. Sí. Sí, también mencionan del tiburón martillo. Aquí. Muchas gracias a todas y a todos por sus palabras. Sí, hay muchos comentarios de felicitaciones, de agradecimientos. Y sí, sí. Sigo checando las preguntas. Sí, gracias. Sí, también empecé ya a ver si las puedo después copiar para tenerlas con mucho gusto. Sí, de hecho, si se fijan, en la esquina está el correo del doctor Eric Oñate, o sea, también por si quieren tener el contacto, ahí está. Sí, creo que ya son todas las preguntas ahora sí. Ajá. Sí, son muchísimas felicitaciones. Y sí, de hecho, déjenme ver. Ajá. Sí, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Bueno, traté de leerlas todas, aunque igual Cervantes sí, el doctor. se puede calificar de alentadora la divulgación del problema pandemia, poblaciones, que es alentador que el gobierno ha volteado hacia este sector para apoyarlos para que sigan llevando a cabo su actividad. Lo que sí definitivamente a título personal, y sé que muchos colegas me apoyan, es que no podemos dejar de lado, claro, pareciera que es porque yo soy investigador y por eso lo digo, ¿no? Pero no podemos dejar de lado la investigación. No podemos decir, ya no pesquemos,
No podemos decir ya no, bueno, no voy a meter en otros rollos que desconozco, pero no podemos decir ya no pesquemos. Son productos que se necesitan, son productos alimenticios y hay muchas familias que dependen de estas pesquerías. Entonces, es muy alentador el apoyo del gobierno hacia este sector en esta situación actual, pero sí quiero reiterar la necesidad de continuar la investigación tanto desde el nivel básico de conocer cuántas crías pueden tener, cuánto pueden crecer, hasta investigación más aplicada, técnicas moleculares, técnicas de isótopos estables para migraciones y para alimentación, técnicas de marcaje, como se está haciendo el doctor Hoyo, Mauricio Hoyos, con tiburón blanco y con otras muchas especies, muchos de los trabajos que se están llevando a cabo, la investigación de genética molecular que está llevando a cabo la doctora Nancy Saavedra en Mazatlán, etcétera. Muchas de las investigaciones, no solamente desde el punto de vista pesquero, se tienen que llevar a cabo para mejorar las estrategias, siempre de la mano de los pescadores y del gobierno y de ustedes, de la comunidad, porque si no trabajamos todos juntos, esto no la vamos a armar, ¿no? Claro. Creo que eso es algo que aprendimos ahora con la pandemia. Claro. De hecho, a mí me surge una pregunta, doctor. Por ejemplo, bueno, más allá de las pesquerías, incluso también la cuestión del ecoturismo, ¿no? Por ejemplo, que también fue afectado, por ejemplo, la observación de tiburón ballena con la pandemia, me imagino que se disminuyó mucho la cantidad de turistas. Y ahora que ya hay vacunas o así, yo pienso que debe haber un incremento de turistas, ¿no? Para Holbox, Sí. toda esa parte, ¿no? Sí, de acuerdo. Y esa actividad también tiene que ser regulada, ¿no? O sea, realmente no podemos, tiene que haber un estudio que diga cuál es la capacidad de carga, es decir, cuántos turistas pueden haber con cada uno de los tiburones en un área en particular para que no la sobrepasemos, porque así como la sobrepesca afecta a las especies, bueno, el exceso de turistas alrededor de un tiburón ballena o el exceso de turistas alrededor de un tiburón blanco, el exceso de turistas alrededor de mantas también les afecta porque cambian sus actividades ecológicas. Entonces, necesitamos estrategias eficientes y sí existen, no significa que no existen. Sí hay acciones del gobierno, pero el gobierno, más bien es el turista el que llega y hace cosas que no debe de hacer, no solamente para esto, sino en general, y es el consumidor el que regatea el precio de un platillo porque se le hace caro sin tomar en cuenta que lo que él está pagando, los 50 pesos que yo pago por un platillo, el pescador solamente está recibiendo 2 pesos o 3 pesos. Correcto. Sí, yo creo que son todas las preguntas. Y sí, luego son muchísimas las felicitaciones. Luego que ahí luego que nos acompañan personas de varios estados de la República, y luego que también se conectan de otros países. Eso nos agradece, nos agrada mucho. Y bueno, antes de que se retiren, de hecho, les comento que la siguiente conferencia va a ser el martes 16 de agosto y más bien va a ser una mesa de diálogo. Vamos a cambiar un poquito la dinámica, va a ser una mesa de diálogo y vamos a tener a 3 invitados, que es al doctor Alan Alfredo Zavala, al biólogo Vicente Guzmán y a la bióloga Gisela Maldonado. Ellas van a abordar el tema del impacto de la pandemia por COVID-19 en las actividades de conservación de tortugas marinas en México, ¿no? Pero ahora sí que nos vemos hasta el martes 16 de agosto, ¿no? Entonces, esta es por la cuestión del periodo intersemestral. Pero le agradecemos mucho al doctor Eric Oñate por tan interesante plática y realmente fue muy, muy agradable justamente escucharlo. Bueno, yo realmente no conozco tanto de tiburones, pero sí fue muy ilustrativo de toda esta dinámica. Y aparte, como dice, como invitar a esa reflexión, ¿no? También con la cuestión de uno como consumidor, ¿no? Realmente lo que llegamos a hacer en esa parte, ¿no? Y al final del día, pues somos un país con una gran riqueza biológica, ¿no? Y creo que debemos encontrar las formas entre todas y todos como hacer un manejo adecuado de estos recursos, bueno, de los recursos de nuestra riqueza biológica como tal. Y sí, no sé, doctora Graciela, ¿quiere comentar algo? Sí. Sí, no, nada más agradecerle de manera muy, muy especial al doctor Oñate González por su participación. Sin duda fue una plática que despertó mucho interés, sobre todo mucho conocimiento del tema.
Le agradecemos infinitamente, doctor Oñate González, Gracias. y esperamos contar con su participación en otra ocasión. No, a todos los que nos acompañaron ahora les agradecemos su presencia y los esperamos en la próxima mesa de diálogo. Va a ser una plática, una charla que a manera de mesa de diálogo se va a estructurar para desarrollar un tema muy interesante que es acerca del impacto de la pandemia por COVID-19 en las actividades de conservación de las tortugas marinas en México. Y siguiendo con esta línea de que nos preocupan pues la conservación de los vertebrados posteriores a la pandemia. Entonces, todas estas charlas han dejado algo, sobre todo muy actuales, en relación con el conocimiento que tenemos de cada uno de los grupos de vertebrados. Mil gracias, doctor Oñate. De nuevo, mil gracias a todos por su participación y nos veremos el próximo 16 de agosto. Hasta luego y buenas tardes. Muchísimas Que les gracias vaya por la bien. invitación. Hasta luego. Sí, mil gracias, Hasta luego. doctor Eric. Sí. Hasta luego.